En esta parte mostraremos las funciones vectoriales de variable vectorial que vienen a completar nuestro estudio del cálculo de varias variables. Vamos a llamarle función vectorial de variable vectorial a aquella regla de correspondencia que envía puntos de Rn o vectores en Rn a puntos de Rn o vectores que tienen m componentes. ¿Sí? Bueno, en el caso en que n y m sean el mismo número, entonces en vez de decirles funciones vectoriales de variable vectorial, les llamaremos simplemente transformaciones. Bueno, una primera definición es la siguiente. Vamos a llamarle matriz hessiana a la matriz siguiente. Por ejemplo, si en el caso de una función de R2 a R2, por ejemplo, si f va de u, b a x, y x y y dependen de u y de b, entonces la matriz de tamaño 2 por 2, ¿no? El primer renglón, observen que es el gradiente de la función que está definida en la primera componente, en la x, ¿no? Aquí por este renglón tenemos parcial de x respecto de u, parcial de x respecto de b, ¿sí? Y el segundo renglón es pues el gradiente de la segunda función, ¿no? Parcial de y respecto de u, parcial de y respecto de u. Y entonces, si esta es la matriz hessiana de f, que se denota como df, ¿sí? Porque va a venir a ser como, algo así como la derivada de estas funciones de R2 en R2, ¿no? Entonces también se define su jacobiano, ¿no? Porque el jacobiano será pues el determinante de esta matriz hessiana. Bueno, para explorar a estas funciones vectoriales y a estas transformaciones vamos a explorarlo a través de algunos ejemplos que ya tenemos con Cam. Por ejemplo, en esta parte, a ver, primero vamos a liberar a este punto. Este punto va a ser un punto libre, ¿no? ¿Sí? Vamos a tomar nuestro dominio, lo vamos a hacer un poco a un lado, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es que P, bueno, P es un punto que se mueve en el plano V, ¿sí? Y está habilitada una regla de correspondencia que lo envía de R2 a R3. Aquí tenemos un espacio de 3 componentes, X, Y, Z, ¿sí? Y entonces P, que tiene de coordenadas 0.97 y 2.42, bueno, se va al punto P' de coordenadas menos 1.86, 1.64, 1.69, ¿sí? Bajo esta regla, ¿no? Para X se toma la regla 3 seno de U por coseno de B. Para Y, 3 seno de U, 3 seno de B. Y para Z, 3 coseno de U por B entre B. Aquí, pues, un poco artificialmente estamos incorporando a la componente segunda, ¿sí? Pero lo que queremos recalcar es que las tres componentes dependen de U y de B, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya vimos que, por ejemplo, moviendo P en el plano, pues obtenemos un punto P' en el espacio. Para ver que está en el espacio vamos a mover a estos ejes y veremos que entonces este punto P' efectivamente se está moviendo en el espacio. No cambian sus coordenadas, sino lo que aquí estamos viendo es que cambia la perspectiva de cómo vemos a este vector que está desde el origen de este sistema de 3 coordenadas hasta el punto P'. Muy bien, ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa con conjuntos que queremos ver bajo estas transformaciones. Primero que nada vamos a ver qué es lo que le pasa a este conjunto
si lo ponemos en una rejilla. Vamos a redefinir al punto P como punto sobre este objeto. Este objeto es una rejilla y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bueno, vamos a estirar un poco esta rejilla. Bueno, pareciera que no hay nada más que observar. Sin embargo, si la hacemos cada vez más grande, esta rejilla ya nos muestra algo un poco más familiar. ¿Sí? Bueno, ¿y qué sucede si en lugar de esta rejilla utilizamos, por ejemplo, un conjunto un tanto exótico como este polígono estelar? ¿No? Vamos a hacer a un lado esta rejilla. Y veamos qué le pasa a este conjunto. Bueno, pues resulta que parece que el gato se metió aquí en la computadora y nos deshizo en una bola de estambre a este conjunto, ¿sí? Pero si observamos claramente, pues lo que estamos teniendo aquí es una transformación, la conocida transformación de coordenadas esféricas, ρ, seno de phi, coseno de teta, esa para x, para y, ρ, seno de phi, seno de teta, y para z, ρ, coseno de phi, ¿no? Aquí porque b entre b pues nos da 1 y ya tenemos aquí una idea de lo que se está haciendo. Claro, ρ en este caso está tomando el valor de b, y entonces lo que estamos viendo en la representación tridimensional pues se está moviendo en una esfera de radio 3, como nos lo está mostrando esta perspectiva. Un poco se degenera esto porque pues en esta representación en 2 dimensiones no se respetan completamente todas las medidas y entonces nuestra esfera se ve un poco, digamos, aceitunada. Bueno, este es un primer ejemplo de una función. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí este debe resultar un poco más familiar, ¿no? Aquí tenemos que x es u coseno de b y y es u seno de b. El plano XY está acá a un lado, ¿no? Lo podemos mover, por ejemplo, para ver más familiarmente qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y bueno, entonces el punto P, que aquí está ligado a una rejilla, ¿sí? Nos está generando este conjunto que aquí hemos dibujado en rojo. Aquí tenemos P'. P', sus coordenadas aquí pues son, si P tiene de coordenadas 1.99, 3.46, se puede verificar que P' sería menos 1.89, menos 0.63. ¿Sí? Entonces, moviendo P en esta rejilla vemos que se genera este conjunto. ¿Sí? Aquí uno ve que esta rejilla azul se ha deformado en esta parte. Bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, esta rejilla en el plano V nos atrapara al conjunto, digamos al primer cuadro? Pues es algo que es interesante, ¿no? Parece que estamos teniendo un disco. Si elevamos más este lado de la rejilla sobre el eje B, podemos ver que incluso esta rejilla cierra el disco. Aquí lo hace aproximadamente porque, bueno, no estoy tomando medidas, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, dejemos este borde sobre el eje B y hagamos más grande al eje U, el rectángulo sobre el eje U. Vemos que ahora el disco está tomando
radios cada vez más grandes. Trataremos de dejarlo aquí en una posición donde el disco esté completo, ¿sí? Para ir viendo que efectivamente eso es lo que está pasando. Pero claro, o sea, si uno recuerda, ahora uno ve aquí claramente que esto es la transformación en coordenadas polares. Por ejemplo, x es u coseno de b, es decir, r coseno de teta, y y es u seno de b, pues r seno de teta, y entonces uno encuentra aquí el por qué una parte rectangular se deforma en un disco. Bueno, aquí tenemos un microscopio infinitesimal que nos va a permitir preguntarnos lo siguiente. ¿Qué sucede si tomamos un elemento de esta rejilla en el plano V? El área de este elemento diferencial de área, será la misma que el área que está barriendo el elemento P'. Y si no lo es, entonces, ¿qué es lo que sucede qué relación hay entre este elemento diferencial y el elemento diferencial que estamos teniendo en el plano X? Bueno. En las lecciones 28, 29 y 30 hemos dejado en Word pues la exploración de estas transformaciones. Les pido que revisen el material. En cuanto tengan tiempo, pues traten de responder estas preguntas, ¿no?, que vienen en esta parte. Aquí incluso espero que encuentren algunas cosas un tanto más divertidas, por ejemplo, cómo es que pueden, por ejemplo, con este rectangulito, con esta rejilla rectangular, construir la cara lateral de un cilindro, por ejemplo. Cómo es que pueden, por ejemplo, encontrar unas nuevas coordenadas. Por ejemplo, estas coordenadas les vamos a llamar pues parabólicas, ¿no? ¿Sí? ¿Ven ustedes por qué se van a llamar parabólicas? Coloquen, por ejemplo, esta rejilla en el primer cuadrante y qué es lo que van a ver. Bueno, también existen unas coordenadas a las cuales les vamos a llamar elípticas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder con estos puntos? Aquí claramente se ve que, bueno, pues los lados de esta rejilla en el plano XY ya no son ni rectitas ni discos, sino que son una otra cosa un poco más extraña, ¿sí? Si quieren verlo con más detalle, pueden tomar aquí este microscopio y empezar a explorar en detalle qué es lo que le pasa a esta rejilla. Esa es la actividad básicamente que estamos haciendo en esta parte. La idea es que lo hagan para todas estas coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos unas coordenadas a las que llamaremos coordenadas bipolares, y no es porque se comporten muy, digamos, que tengan comportamientos así muy diferentes en la mañana y en la tarde, sino que lo que sucede es cosas como estas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en polares qué fue lo que pasó, vean ustedes que en coordenadas bipolares empiezan a tener un punto aquí como el que tenían en el centro de las coordenadas XY cuando se hace la transformación en polares. Les pido que encuentren dónde está el otro punto que tiene este mismo comportamiento. ¿Sí? Podemos reclamarle un poco a los psicólogos el por qué le llaman a estas personas que tienen dos comportamientos diferentes, porque les llaman bipolares. Digamos, debimos de haberles pedido algún tipo de derecho de autor con estos nombres.
Bueno, en fin. Para terminar nada más con esta actividad, vamos a ver lo que podríamos hacer con la calculadora, la TI-92, para apoyarnos en los cálculos. Bueno, aquí está la definición formal de lo que es una matriz hessiana, digamos cuando la función va de R2 a R2, y bueno, pues es una matriz 2×2, ¿no? Se pide que se calcule este determinante, incluso se puede hacer a mano en la calculadora TI-92. Bueno, se pide que se calcule esto y que se extienda la definición nada más a funciones que van de R3 a R3. Para transformaciones de R3 a R3, pues estas transformaciones tendrían de componentes, digamos, V y W, y llegarían a vectores de componentes, digamos, X, Y, Z, ¿no? Son los ejemplos que vamos a estar utilizando, y bueno, se pide que habilitemos la calculadora para realizar estos cálculos. Se dejan unos ejercicios aquí para pues poner a prueba la calculadora. Estos ejercicios pues también son muy tradicionales. Aquí ven, por ejemplo, qué es lo que pasa que tenemos aquí con la transformación clásica en polares, ¿no? X es U coseno de B, Y es U seno